¿Qué tal? Muy buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén sintonizando. Nos encontramos grabando desde Puebla, desde el Cowork en Sonata, Plaza Sinfonía, y estamos con la psicóloga Lulú Torres. ¿Cómo estás, Lulú? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Alex? Muy bien, muy contento de que otra vez estés con nosotros. Le recordamos a nuestro auditorio que Lulú fue la madrina de este proyecto que empezamos hace un par de meses, hace un par de semanas. El día de hoy nos acompaña Lulú Torres, que ya hemos platicado, que es psicóloga, actualmente catedrática en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de aquí del estado de Puebla, y partiendo diferentes tipos de clases en la carrera de psicología. ¿Correcto? Así es. Y el día de hoy vamos a platicar de comunicación no violenta. Este es el segundo capítulo de este tema y lo vamos a abordar desde el lado psicológico. Y Lulú, ¿en qué consiste la comunicación no violenta? ¿Qué es? La comunicación no violenta es una idea, una propuesta que hizo Rosenberg, un psicólogo quien empieza a pensar que la manera correcta de comunicarnos sería a través, por ejemplo, precisamente de no adjudicar etiquetas. Okay. ¿Qué es lo que hacemos en ocasiones cuando tenemos una discusión, un conflicto, cuando deseamos comunicar algo? Empezamos por la cuestión de, vamos a suponer que tenemos a un niño, ¿no? Que es por donde empieza en la infancia, a un niño con el cual queremos hablar de una conducta inapropiada en la escuela. Entonces, a veces empezamos con cuestiones como: estoy muy enojado o enojada contigo porque te portaste mal, eres un niño grosero. Ya estar utilizando una etiqueta implica cierta violencia. Okay. Porque, ¿qué es lo que hacen las etiquetas con nosotros? Pues nos van conformando una parte de nuestra personalidad, porque la personalidad se conforma de la interacción social, lo que te dicen los demás y lo que tú piensas de ti mismo, el autoconcepto. Es decir, se unen estas dos cuestiones y es cuando nosotros empezamos a pensar: pues soy un tonto, soy un grosero, soy un desordenado. Y la cuestión más difícil es que vamos reforzando esas ideas. Es decir, nos vamos nosotros con esas etiquetas, vamos generando un actuar y un comportamiento en nuestro día a día. Claro. Para ser más explícito también es importante que, por ejemplo, en el caso de esta mamá o papá que está hablando con su pequeño, también esté muy claro, por un lado, de qué necesita comunicarle. ¿Qué quiero comunicarte cuando tú le pegaste a un compañero? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tenemos papás que dicen: defiéndete, si te pegan, pega. No te dejes. No te dejes. ¿Eso es lo que quiero comunicar? ¿Violencia con más violencia? Hay que analizar qué quiero comunicar. ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿Con qué voz? ¿Con qué entonación? ¿Con qué palabras? Etcétera. Y entonces, bueno, aquí estoy hablando de personas, una persona adulta con un infante. Correcto. Ahora, ¿qué sucede en la pareja? ¿Desde dónde respondo también? ¿Desde dónde respondo o desde dónde inicio una conversación o una negociación? ¿Desde la ira? ¿Desde preconcepciones? Por ejemplo, si yo ya pienso que mi pareja es un necio o una necia, entonces ya voy con preconcepciones. Y no te vayas a poner a neciar, ¿no? Y no vayas a empezar con tus cosas. Y eso ya es violento. Claro. Eso ya es violento. A ver, por otro lado, hay que diferenciar una cuestión. La violencia, como bien decías hace rato, la interiorizamos, la aprendemos en el día a día. Correcto. La agresividad no. La agresividad es una cuestión que es innata en nosotros los seres humanos. Entonces, yo puedo defenderme porque veo amenazada mi integridad física, mi integridad moral, mi integridad patrimonial, lo que sea. Ahí es
agresión natural en cualquier ser vivo. Claro. Por ejemplo, a veces si tú te acercas a una florecita, no sé si hayas visto que algunas se cierran y protegen sus pistilos. Sí, sí, sí. Ahí es una cuestión así, ya propia de la florecita. Y muchas veces así somos nosotros. Nos cerramos ante la comunicación cuando sentimos que estamos siendo agredidos. Entonces, ahí es esta circunstancia. Una cuestión es que tú sepas defenderte de manera asertiva y otra cuestión es que seas violento, que empieces a violentar al otro, que hayas aprendido a que cuando alguien te alude, avientas la puerta, cuando alguien te habla o no estás de acuerdo con lo que dice, lo descalifiques. Es sumamente complejo porque, bien lo dices, partimos de un conocimiento de nuestra propia historia, Claro. de nuestro temperamento y de estar muy conscientes de qué es lo que queremos comunicar a los demás, cómo queremos acercarnos a los demás. Qué complicado y qué interesante este tema de la comunicación no violenta, ¿no? Y en ese sentido, Lulú, ¿tú consideras que cualquier persona puede aplicar una comunicación no violenta? ¿Y cómo hacerlo? Sí se puede aplicar una comunicación no violenta. Uno, aquí, por ejemplo, estoy viendo esto que preparé, que habla del control de la ira, ¿no? A ver, si yo no controlo la ira, ¿cómo voy a tener una comunicación no violenta? A ver, como habíamos dicho en la entrevista anterior, cada una de las emociones tiene sus niveles. Correcto. Y una cosa es el enojo, la molestia, y otra cuestión es estar iracundo. Cuando estás iracundo, quiere decir que ya no estás controlando la emoción, que la ira se apoderó de ti, que esa adrenalina que recorre todo tu cuerpo ya está en tus manos, en el tono de tu voz, en todo, en los ojos, ¿no? ¿Cuántas veces abrimos los ojos que hasta miedo da, ¿no? ¿No? El grito, la voz fuerte, dominante, y ademanes también violentos que hasta podrían dar muchísimo miedo. Entonces, ahí está una cuestión, el control de la ira. A ver, estoy enojado, voy a tratar este tema tan delicado, al menos para mí, en este momento cuando estoy iracundo, yo creo que no. Pero no somos racionales. Muchas de las ocasiones, alguno de la pareja considera que es el momento. Y no, ahorita hay que solucionarlo, ahorita hay que hablarlo. Y no es correcto, porque como tú dices, la ira se puede convertir en otro estado de mayor vulnerabilidad y en donde no necesariamente estamos siendo conscientes de nuestros actos, por lo tanto de nuestros dichos y de lo que expresamos de manera verbal y no verbal. Como tú dices, podemos ser violentos inclusive con los ademanes que podemos tener y podemos generar un impacto no necesariamente positivo con la otra persona en la comunicación que queremos hacer. Pero ¿cómo hacer para poner un alto en ese momento? O sea, ¿cómo pasar ese mensaje a las personas que lo están viendo y que lo están escuchando? Decir, a ver, si estás siendo consciente de que estás en un momento de ira, en un momento de enojo, no es el momento de hablar. O sea, relájate 2 segundos, relájate 3 segundos, respira profundamente y si aún te sientes en esa sintonía de la ira, pues no lo trates, porque sin duda el resultado no va a ser positivo, ¿no? Claro, hay una técnica en psicología que se llama tiempo fuera. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos indica tiempo fuera? Vamos a suponer que tú y yo estamos discutiendo y entonces de repente empiezo a sentir todos los indicadores de la ira en mi cuerpo. Ajá. Y entonces te digo, Alex, permíteme, no es el momento, voy a salir a caminar, voy a salir a tomar aire y regreso. Entonces, según mis reacciones, pues a lo mejor salgo y corro para sacar esas emociones, esa adrenalina, claro, corro o no hago, no sé, ademanes, estoy muy enojado o camino rápido, no sé, y una vez canalizarlo de alguna manera. Que canalizo, regreso. Y a veces sucede que también en la pareja
te siguen, no te vayas, ahora terminamos. No, a ver, yo creo que esto hay que hablarlo cuando no hay discusiones. Es decir, en la tranquilidad ir diciendo, mira, por favor, cuando tengamos un punto que tratar, que sea delicado, permíteme que tome distancia. No quiero ser grosero o grosera, no quiero lastimarte verbalmente y mucho menos físicamente. Permíteme que canalice, como bien dijiste, toda esta emoción y luego regreso ya más calmado, con formas más racionales y más respetuosas hacia ti. Pero ¿no crees que también en ese punto puede entrar un aspecto del ego? O sea, que a veces los egos son los que no nos dejan comunicar correctamente. Claro, por supuesto que está esta cuestión de qué es lo que yo quiero hacer. Comunicar desde el poder, comunicar desde la ira también. Quiero como ganarte la partida. Sí. Ya no me importa si yo tengo razón. La cuestión es ganarte la partida, porque te quiero, pero minimizar. Entonces, desde esa perspectiva hay técnicas que nos ayudan. Claro. Como que, a ver, escuchar. La escucha atenta y activa. Si yo escucho qué me estás diciendo, desde dónde me lo estás diciendo, desde qué parte de ti, y me pongo de manera empática en tus zapatos. A ver, te voy a escuchar. Y escuchar es ponerme de frente, verte a los ojos, tener una comunicación visual bien respetuosa, abierta. Claro. ¿No? Como, a ver, te voy a escuchar. Respiro. Y procurando que nada de lo que me digas lo tome a título personal. Qué diferente a si yo te estoy escuchando y todo lo que escucho ya no me importa tanto porque, ya no te estoy escuchando porque yo ya estoy pensando, le voy a rebatir con este argumento y ahorita, pero yo gano, me lo amuelo, ¿no? No, es de verdad mirar a los ojos al otro. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que mirar directamente al otro es una responsabilidad. Sí. Es de verdad estar conectado. ¿No? Entonces ahí hay una diferencia. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, está una persona ocupada? Vamos a suponer que estás trabajando en la computadora porque tienes que entregar un proyecto en breve. Y llega tu pareja y te empieza a interpelar con un problema. Y entonces tú estás concentrado en eso. Por supuesto que ya te molestó la interrupción. Claro. Por supuesto que le vas a decir, mira, ahora no, permíteme, estoy en esto y cuando termine hablamos. No, es... Entonces también está buscar el momento apropiado. Pero para eso debe haber prudencia. Claro. Y no todos somos prudentes. No. Porque hay ocasiones en las que podemos actuar que tengo esta duda, tengo este problema y lo quiero resolver ahorita. Y somos irresponsables. Claro. ¿Cuántas veces un hijo quiere pedir un permiso y ve que la mamá pasó por él a la escuela, viene acalorada, llega e inmediatamente así con ese calor se enfoca, por ejemplo, en terminar la comida? Y entonces está, mamá, ¿entonces qué? ¿Sí me vas a dar permiso? Y no se están viendo a los ojos, no hay comunicación, nada más se está hablando del permiso por sí mismo y no de la importancia que pudiera tener la asistencia del chico a algún o de la chica a algún evento. No, entonces la mamá solo entiende, me está atosigando. Exacto. No te voy a dar permiso. Es que eres mamá injusta, bla, bla, bla. Y entonces el chavito se va con una mala impresión de su mamá y la mamá se queda enojada. Entonces, también la prudencia. A ver, ¿cuándo estás tranquilo o tranquila para que yo te aborde? ¿En qué momento? ¿En qué momento podemos hablar de este tema? Exacto. ¿No? Pero eso es parte de nuestra evolución, es parte de la empatía, ¿no? O sea,
poder entender que es el momento o el lugar oportuno o no, claro, para poder hablar, exteriorizar o comunicar un tema, ¿no? Entonces, en ese sentido de la comunicación no verbal en nuestra vida diaria, pues básicamente se traduce en escuchar de una manera empática. Claro. ¿Y qué es la empatía finalmente? Decir las cosas a quien le corresponde de la manera apropiada en el momento apropiado. Correcto. Porque mira, también está esta cuestión, hay un mecanismo de defensa muy interesante que se llama desplazamiento y que hay hasta unos memes por ahí que lo representan. A ver, el señor de la casa tuvo una discusión muy fuerte con su jefe. Entonces, hace rato hablabas del ego, pero sintió herido su ego este señor que tuvo la discusión fuerte con su jefe y en la cual tuvo que doblegarse, pero se queda con ese problema. Llega a la casa y desplaza esa molestia, claro, con la esposa. Entonces ahí va esa cuestión de, ay, no, entonces empiezan a discutir. La esposa de repente siente como, ¿qué está pasando aquí? No, digo, el que no haya llegado, yo también al tiempo del trabajo me tardé 5 minutos, no puede suscitar una cuestión tan fuerte. Uh-huh. No, es que ahí, como coloquialmente decimos, se está desquitando, no con la persona correcta, sino con alguien a quien siente más débil o más vulnerable. Y luego la señora se pone de malas con los hijos y va con los hijos y luego de verdad hay cadenitas, es una cadena y luego hasta en esos memes termina con la mascota, ¿no? Dándole una patada al perro, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso del cual no estamos siendo conscientes que lo podemos generar o estamos siendo los provocadores de ello, ¿no? Claro. Y yo platico mucho en la actualidad, muchos de los temas, considero que muchos de los problemas que se tienen laborales por la falta de personal en muchas de las compañías o la tanta rotación que se tiene, muchas veces es porque precisamente los padres, las madres llegamos a casa y platicamos de nuestro trabajo como si fuera el peor lugar del mundo, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, proveedores, clientes, etcétera. Y entonces estamos exteriorizando de una manera no consciente un tema muy delicado que estamos construyendo en nuestros hijos, un tema de, entonces el trabajo no es bueno, entonces el trabajo es malo, entonces los jefes te explotan, entonces los compañeros se burlan, los compañeros te afectan, son egoístas, o no hay trabajo en equipo. Y entonces inconscientemente estamos pagando las consecuencias de las generaciones actuales, en donde a los 2-3 días no se les puede decir nada laboralmente, lamentablemente, porque pues, no están preparados para ello y pues, mejor me voy, ¿no? Así es. Entonces, fíjate cómo esta cuestión del desplazamiento hace concepciones inapropiadas de lo que es el trabajo, de lo que son las circunstancias, de no saber resolver conflictos. Claro. A veces tenemos el temor de no comunicar, de no hablar y no decir las cosas porque creemos que yo pienso que tú piensas que yo creo que tú crees, y esas falsas percepciones que se nos van generando y esos temores hacen que se vayan creando barreras, y esas barreras son obstáculos en la comunicación, y esta comunicación es en todos nuestros niveles, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, qué interesante esa parte de poder ser conscientes en nuestra comunicación. Ahora, ¿cómo la comunicación no violenta puede cambiar nuestra manera de enfrentar o confrontar un tema, un conflicto? O sea, ¿cómo cuando podemos ser conscientes y trabajamos realmente en no tener una comunicación violenta puede ayudarnos en nuestro día a día a poder comunicarnos correctamente con el otro? Son diversas formas. Ya hemos aludido a algunas durante esta conversación. La cuestión es estar consciente de quién eres, cómo eres, cuáles son tus puntos débiles, por ejemplo. ¿Qué te enoja? ¿Y para qué te enojas? ¿Para qué te enojas cuando te enojas por algo que no tiene gran importancia? A ver, en el día a día,
me decías. Uh-huh. Una ocasión venía yo manejando y se me cruza un microbusero. Y entonces monto en ira, ¿no? ¡Ay! Y entonces empecé a pensar y a verbalizar cosas que no se pueden decir ahorita. Entonces, y luego me pongo, a ver, pensé, si yo ya estoy un poco estresada, que llevo 20 minutos manejando, ¿cómo estará esta persona que lleva 6 o 7 horas manejando en el calor? Y luego me puse a pensar, ¿y si tiene ganas de ir a algún servicio sanitario para hacer sus necesidades? ¿Y si tiene hambre? ¿Y si le duele el estómago? O sea, buscaste empatizar con la persona. Empatizar. Desde ahí he dejado de tener esas reacciones tan fuertes con las personas que manejan un microbús, porque debe ser un trabajo de lo más desgastante, claro. Desgastante, estresante y complejo. No, totalmente. Pero qué difícil es realmente pues ponerse en el lugar del otro. Es muy fácil decirlo, pero es muy complicado en todos los niveles, en todos los ámbitos y sobre todo en nuestro día a día. Practicarlo todos los días es complicado, ¿no? O sea, es un acto de conciencia bien interesante. Y así, bueno, es que son ejercicios que podemos hacer, ¿no? Practicar en el día a día. Sobre todo, algunas personas que tenemos, por ejemplo, el privilegio de tener auto, de tener casa propia, de tener un trabajo que nos gusta, ¿no? Y de repente no logramos ver que somos privilegiados. Que somos privilegiados. Y agradecer los privilegios que nos hemos ganado por un lado, pero que también fueron circunstancias no imputables a nosotros. Claro. Como haber nacido en determinado medio social, etc. Entonces, eso hace que empatices con las personas que están en una postura distinta a la tuya. Ya sea por factores económicos, ya sea por cuestiones de salud, ya sea por enfermedad mental, ya sea porque la propia vida en estos momentos no le está pues siendo muy, muy grata. No sabemos qué está sucediendo con el otro. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, ¿consideras que la comunicación no violenta puede ser lo más efectivo en nuestro entorno en este momento, el que todos podamos generarla o ser conscientes de esta comunicación? Y hablo sobre todo en este auge que existe en los últimos años de las marchas, las manifestaciones en calles y demás, ¿no? O sea, ¿cómo podemos traducir esa parte? Bueno, esto fue una proposición que hizo Mahatma Gandhi, la comunicación no violenta. No sé si históricamente pues estemos al tanto todos de que él trabajó la independencia de su patria por la comunicación no violenta. Para poder comunicarse. Para poder comunicarse. Hay distintas formas. Actualmente ya, bueno, yo sí le otorgo el mérito a Gandhi de haber hecho esta resistencia no violenta en su momento y haber tenido tan buenos logros, sí, porque es más fácil pues tomar las armas, etcétera, que decir no va a ser así, vamos a hacer cuestiones que no violenten a los demás. Entonces, bueno, tiene ese mérito. Ahora se habla de cultura de paz. Y en la cultura de paz, bueno, puede haber ciertas circunstancias. Ahora, regresando un poquito a la cuestión de la resistencia no violenta, sí se ha devaluado un poco en el imaginario social esta cuestión, porque, por ejemplo, ponerte en huelga de hambre, la verdad sí es violento. Sí. Es como una actitud suicida, que el suicida siempre tiene detrás la intencionalidad de me voy porque la vida no me dio lo que yo quería. Estás atentando contra ti mismo. Contra ti mismo. Es violencia hacia ti y violencia hacia el que no satisface lo que tú quieres. ¿No? Entonces, por eso ya no está tan en boga, sino hoy se habla de una cultura de paz. Cultura, es decir, introducir nuevos lenguajes.
no nuevos lenguajes, sino nuevas formas más bien de comunicar. De comunicarnos, sí, sí. ¿No? Una manera diferente de comunicarnos. Claro. Pues estamos llegando a la conclusión de esta primera etapa o de esta primera parte de la entrevista con Lulú, en donde estamos hablando de la comunicación no violenta y hemos platicado de varios puntos, y donde lo que estamos buscando es, una, en primera instancia, cuando nos sintamos iracundos o con un cierto nivel de ira, tener la posibilidad de hacer un alto, respirar profundamente o canalizarlo de la mejor manera como nosotros sabemos que podemos bajar esos niveles de ira o de enojo, ya sea saliendo a fumar, correr, no sé, hacer alguna actividad que nos permita bajar eso. Debemos de buscar esta parte de la empatía con el otro y entender que a veces el momento en el que estamos hablando o queremos abordar un tema no es el adecuado, porque la persona viene manejando o la persona está trabajando o está haciendo otra actividad y no nos va a escuchar de una manera activa, e inclusive podemos generar un conflicto de esa situación. Entonces, en la segunda parte vamos a estar hablando de qué es la empatía, cómo trabajarla y cómo aplicarla realmente. Les recordamos que se pueden inscribir, que les pedimos que se suscriban aquí en YouTube, que le den clic a la campanita, que se suscriban, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos pueden escuchar en Spotify y también están apareciendo todas las redes sociales y los contactos de Lulú para que también puedan hacerle preguntas, la puedan contactar. Ella se encuentra en Puebla, su consultorio se encuentra aquí en la ciudad de Puebla. Para todas las personas que nos ven desde Puebla puedan consultarla, hacer una cita y demás. Los invitamos a que se queden en el siguiente capítulo, que vamos a hablar de empatía.